Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal contra Macri por el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Bolivia. Aprenden al excomandante del ejército, Jorge Mendieta, por el caso Golpe de Estado. Brasil. Divulgan en Brasil otros comprometedores diálogos de Moro contra Lula. Chile. La Cámara de Diputados aprobó la realización de las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y convencionales constituyentes en 2 jornadas. Con esto, el proceso se realizará el 10 y 11 de abril. Colombia. Organizaciones sociales rechazan las declaraciones del ministro de Defensa tras el bombardeo en el que murieron niños. Los niños son máquinas de guerra. Ecuador. El Tribunal Electoral niega recurso a Yacu Pérez y ratifica el balotaje entre Arauz y Lasso. Paraguay. No cesan las movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Abdo. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal contra Macri por el préstamo del Fondo Monetario Internacional. La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos, por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un préstamo por más de 44.000 millones de dólares. La presentación a la que tuvo acceso Telam se basa en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación y alcanza al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Schwarzenegger y Guido Sandleris. Fuentes de la Oficina Anticorrupción informaron que el organismo que encabeza Félix Kraus formalizó esta denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5. Bolivia. Aprenden al excomandante del ejército, Jorge Mendieta, por el caso Golpe de Estado. La Fiscalía aprehendió este lunes al excomandante del ejército, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, en el marco del proceso abierto por el denominado Golpe de Estado. Fue parte del alto mando cuando el excomandante de la institución castrense, Williams Calimán, sugiriera la renuncia del expresidente Evo Morales. Según los datos, el general acudió a declarar ante la Fiscalía y poco después fue aprehendido. Una vez imputado, deberá comparecer en una audiencia de medidas cautelares en la que se definirá si se defenderá en libertad o desde la cárcel. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, Douglas Usquiano, confirmó la aprehensión del general de ejército y de su reclusión en celdas policiales. Se ha citado a esta persona porque estaría acompañando al general Calimán en el momento que se pide la renuncia del expresidente Evo Morales, explicó. Brasil. Divulgan en Brasil otros comprometedores diálogos de Moro contra Lula. La defensa de Luis Ignacio Lula da Silva divulgó este lunes nuevos diálogos que involucran al juez Sergio Moro y a fiscales de la desactivada Operación Lava Jato en la articulación de acciones contra el expresidente brasileño. En los mensajes, miembros del Ministerio Público Federal de la sureña ciudad de Curitiba revelan que Moro coordinó medidas contra Lula junto a la 8ª Sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, responsable de juzgar los casos de la Lava Jato en segunda instancia. De acuerdo con las pláticas, los integrantes de la operación judicial se refirieron a esa clase del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región como Kremlin y apodaban a Moro el ruso. Chile. La Cámara de Diputados aprobó la realización de las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y convencionales constituyentes en 2 jornadas.
Con esto, el proceso se realizará el 10 y 11 de abril. La propuesta fue aprobada con 119 votos a favor, 19 en contra y 7 abstenciones. Se estima que este proceso eleccionario sea más lento que los anteriores debido a la cantidad de cargos que se van a elegir. Fue por eso que en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 y con el objetivo de evitar aglomeraciones, se aprobó la idea de que el proceso se realice en 2 jornadas. Colombia. Organizaciones sociales rechazan las declaraciones del ministro de Defensa tras el bombardeo en el que murieron niños. Los niños son máquinas de guerra. El pasado 2 de marzo, en horas de la mañana, la Fuerza de Tareas Conjunta Omega de las Fuerzas Armadas Colombianas bombardeó la vereda Buenos Aires del municipio Calamar, Guaviare, acción en la que presuntamente se habrían asesinado al menos a 14 niños. Declaraciones del ministro de Defensa calificaron a los menores como máquinas de guerra. Diego Molano, ministro de Defensa, aseguró que en esta operación militar se neutralizaron cerca de 13 integrantes de las disidencias de las FARC. Sin embargo, según han denunciado líderes territoriales y periodistas independientes, en la operación habrían asesinado un número indeterminado de niños y jóvenes. A pesar de que no hay claridad en la información, fuentes extraoficiales construidas entre organizaciones sociales y familiares de presuntas víctimas aseguran que se trata de entre 14 y 20 menores de edad. Ecuador. El Tribunal Electoral niega recurso a Yacu Pérez y ratifica el balotaje entre Arauz y Lasso. El Tribunal Contencioso Electoral se pronunció este 14 de marzo de 2021 sobre el pedido de Pachacutic, que solicitaba la revisión de las actas inconsistentes de las elecciones del 7 de febrero, toda vez que el Consejo Nacional Electoral solamente analizó 31 de las 27.000 que habían solicitado. En el documento expedido este domingo, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral niega el recurso subjetivo contencioso electoral interpuestos por los señores Yacu Pérez Guartambel y Marlon Santi Gualinga, coordinador nacional y representante legal del movimiento Pachacutic. Además, ratifica el contenido de la resolución del 26 de febrero del 2021, emitida por el Consejo Nacional Electoral, que proclamó a Andrés Arauz, de UNES, y a Guillermo Lasso, de CREO, como los candidatos a la presidencia que disputarán la segunda vuelta. Paraguay. No cesan las movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Abdo. Las protestas frente al Congreso que piden la renuncia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez, se mantuvieron pese a las restricciones horarias impuestas por el gobierno como medida contra la actual pandemia del COVID-19, cuyo límite es a las 20 horas. Algunos sectores sindicales y campesinos anunciaron cierres de rutas en Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro y otros puntos del país. Ayer se realizó una conferencia de prensa de la mesa multisectorial integrada por el Que se vayan todos, donde se recordó el inicio de las protestas el pasado viernes 5 de este mes y se hizo un nuevo llamado a la ciudadanía. Esperamos que esto sea un llamado nacional a la movilización. Hoy queremos ser voz de los miles de paraguayos que se están manifestando en múltiples localidades del interior del país, manifestó Rosa Bogarín, una de las mujeres ícono de las movilizaciones, quien recibió un balín de goma en el primer día de protestas. Manifiesto. En tiempos de pandemia en Paraguay, la corrupción política causa más ruinas y más muertes que el coronavirus. El escándalo explotó con un préstamo de $1.600 millones para enfrentar la emergencia sanitaria, que no se sabe dónde está, y va en aumento la desprotección sanitaria por falta de medicamentos, insumos y materiales.